La humillación también tiene sonido, y él lo escuchó por primera vez esa madrugada. Él recuerda con una precisión casi quirúrgica el instante en que entendió que la humillación también puede tener sonido. No fue un grito ni una discusión violenta, fue algo mucho más sutil y devastador. Fue el silencio que se le clavó en el pecho cuando el video comenzó a reproducirse solo, como si el teléfono supiera que ya no había escapatoria. Un silencio denso, acompañado con una música alegre que no le pertenecía. Nunca imaginó que el dolor pudiera llegar editado, con filtros brillantes y una sonrisa ensayada. Nada duele más que ver tu vida convertida en entretenimiento. Hasta ese momento, su vida había sido común, incluso aburridamente estable. Un matrimonio largo, construido con los años, con rutinas que se repetían casi sin pensarlas. Desayunos a la misma hora, cenas frente al televisor, conversaciones sobre cuentas, trabajo, cansancio. No había grandes gestos románticos, pero tampoco grandes tormentas. Él creía que eso era el amor cuando madura. Menos fuego, más costumbre. Y estaba bien con eso. Nunca buscó épica, solo lealtad. Creyó que la normalidad era un refugio, no una trampa. Ella también parecía cómoda en esa normalidad, o al menos eso mostraba. Hablaba de su día, de cosas simples, de personas que él no conocía pero que escuchaba nombrar una y otra vez. Dormían juntos, compartían el mismo espacio, se decían palabras que, aunque repetidas, seguían teniendo peso. Él jamás pensó que el desgaste cotidiano pudiera transformarse en algo más oscuro, mucho menos en una humillación pública. Las señales no llegan con sirenas, llegan disfrazadas de costumbre. Los cambios llegaron de forma tan gradual que al principio no supo verlos. Detalles mínimos, fáciles de justificar. Empezó a llegar más tarde, a mirarse con más detenimiento en el espejo, a cambiar su forma de vestir, no de manera exagerada, pero sí con una intención distinta. Empezaron también los comentarios, pequeños, filosos, observaciones sobre su aspecto, sobre su manera de caminar, sobre cómo ya no se arreglaba como antes. Se reía al decirlo, como si fuera una broma inofensiva, pero la risa no buscaba complicidad, buscaba marcar distancia. Cuando la burla se vuelve rutina, el respeto ya se fue. Él empezó a sentirse incómodo en su propia casa. Caminaba con cuidado, midiendo cada palabra, evitando gestos que pudieran generar otra mirada de fastidio. Sin darse cuenta, empezó a pedir perdón por cosas que no sabía explicar, por sentarse mal, por llegar cansado, por no estar a la altura de una expectativa que nadie había verbalizado, pero que flotaba en el aire. La manipulación más eficaz es la que te hace dudar de ti mismo. Las noches cambiaron. Ella pasaba horas con el teléfono, riéndose sola, escribiendo mensajes que cerraba de inmediato cuando él se acercaba. Decía que eran amigas, que era trabajo, que exageraba. Siempre la misma frase, dicha con un tono que lo hacía dudar de sí mismo. Estás imaginando cosas. Y él quería creerle, porque creerle era más fácil que aceptar que algo se estaba rompiendo sin remedio. El golpe no llegó buscando, llegó por accidente, hasta que una madrugada, casi por accidente, lo vio. No estaba buscando nada, no revisaba mensajes, ni sospechaba de una infidelidad concreta. Solo tomó el teléfono para apagar una alarma que no dejaba de sonar. Y ahí apareció la notificación. Un video. Una red social que ella usaba más de lo que admitía. El nombre del perfil no le dijo nada. La imagen sí. Era ella, pero no la mujer que dormía a su lado. El primer video no te rompe. Te avisa. El video duraba apenas unos segundos. Música alta, una pose ensayada, una sonrisa exagerada, segura, que no le resultaba familiar. Y luego el texto sobreimpreso. Una frase burlona, irónica, dirigida claramente a alguien que no estaba presente. Pero él supo con una claridad cruel que era para él. Cada reproducción fue una capa nueva de vergüenza. Sintió un golpe seco en el pecho, como si le hubieran quitado el aire.
Reprodujo otro video y otro. Cada uno era una capa más de vergüenza. Ella hablaba de la esposa, de la que no se cuida, de la que cree que todo está bien mientras otras disfrutan. No decía nombres, no hacía falta. Los detalles eran demasiado íntimos. Frases, hábitos, comentarios que solo podían haber nacido dentro de su casa, dentro de su cama, dentro de conversaciones que él creyó privadas. La intimidad, cuando se expone, se convierte en arma. Ahí entendió que la traición no estaba solo en compartir el cuerpo con otro, estaba en la burla, en la exposición, en transformar la intimidad en espectáculo para desconocidos. El aplauso ajeno puede ser más cruel que una infidelidad. Mientras deslizaba la pantalla con los dedos temblando, descubrió algo aún más doloroso. En varios videos aparecía una figura masculina, nunca del todo visible. Un brazo, una mano, una risa grave de fondo, presencias sugeridas, calculadas, y los comentarios no dejaban lugar a dudas. Personas celebrando, aplaudiendo, pidiendo más, diciéndole que estaba ganando. Ahí entendió que él era el contraste, no el protagonista. Él comprendió entonces que no solo lo estaban engañando, lo estaban usando, lo habían convertido en un personaje invisible dentro de una narrativa diseñada para humillarlo. Un contraste necesario para que ella brillara más. Nada fue casual cuando todo estaba ensayado. Empezó a recordar detalles que antes había descartado. Las críticas constantes a su cuerpo, las comparaciones disfrazadas de broma, las frases dichas con una sonrisa torcida, todo encajaba ahora con una lógica cruel. Nada había sido casual. La doble vida no cansa al que la vive, cansa al que la sufre. La rutina diaria se volvió una tortura silenciosa. Por la mañana, ella actuaba como si nada ocurriera. Preparaba café, hablaba del tráfico, se quejaba del trabajo. Por la noche, él veía cómo se encerraba en el baño con el teléfono. Grababa, ensayaba gestos, sonrisas, miradas que jamás le dedicaba a él. Había algo profundamente humillante en esa doble vida. No solo traicionaba el vínculo, lo despojaba de dignidad. El peor juez eres tú cuando te crees culpable. La duda empezó a devorarlo. Se preguntaba si había fallado, si había dejado de ser suficiente, si su cansancio justificaba ese desprecio. Se culpaba por no haber sido más atento, más interesante, más atractivo. El juicio interno era constante, agotador. Cada recuerdo feliz se sentía ahora como una escena mal editada. El odio ajeno se vuelve adicción cuando trae likes. Una noche, incapaz de dormir, volvió a entrar a ese perfil, esta vez sin urgencia. Leyó los comentarios con detenimiento, personas que no conocía celebrando la humillación, riéndose, atacando directamente a la esposa, sin saber quién era, pero seguros de que merecía ser ridiculizada. Y ella no los detenía, no borraba nada. Al contrario, respondía, alimentaba esa narrativa. Ahí entendió la verdad más dura. Ella necesitaba ese odio, esa validación. Su valor estaba construido sobre pisar a otro. Cuando la burla nombra detalles, deja de ser broma. El golpe final llegó en un video donde mencionaba detalles tan específicos que ya no dejaban dudas. Horarios, manías, frases privadas. Ya no era solo una infidelidad emocional, era una exposición deliberada, una ejecución pública disfrazada de contenido. El silencio fue la única respuesta que no pudo evitar. Esa noche no hubo gritos, no hubo confrontación, solo un silencio espeso, lleno de pensamientos que pesaban toneladas. Él se sentó en la sala con el teléfono en la mano y sintió algo romperse por dentro. No fue rabia, no fueron celos, fue una tristeza profunda, definitiva. La certeza de que la persona con la que había compartido años ya no existía, o tal vez nunca existió. Para irse sin dudas, decidió mirar hasta el fondo. Durante días caminó como un fantasma. Ella seguía actuando, seguía grabando, seguía burlándose, y él observaba desde lejos, acumulando pruebas, no para vengarse, sino para entender hasta dónde podía llegar la crueldad cuando se mezclaba con ego y necesidad de aplauso.
No todas las preguntas merecen respuesta. Pensó en confrontarla, en mostrarle todo, en exigir explicaciones. Pero cada vez que imaginaba su voz justificándose, minimizando, culpándolo, sentía cada vez más náuseas. Comprendió que no quería explicaciones. Quería conservar lo poco que le quedaba, su dignidad. Irse sin ruido también es un acto de valentía. La ruptura no fue un estallido, fue un derrumbe silencioso. Una noche, simplemente dejó de hablarle. Empacó lo esencial, dejó las llaves sobre la mesa, no hubo carta, no hubo discurso, solo ausencia. Porque a veces irse sin decir nada es la única forma de decirlo todo. El silencio fue su última forma de defensa. Días después de irse, ella publicó otro video. Esta vez el tono era distinto. Música lenta, luz tenue, ojos húmedos. Hablaba de traición, de abandono, de hombres que no supieron valorar. El relato estaba invertido. Ahora él era el villano. Y el algoritmo, implacable, hizo lo suyo. La mentira, cuando emociona, también se vuelve viral. Los comentarios se multiplicaron. Mensajes de apoyo, insultos dirigidos a el esposo. Personas que no conocían la historia, pero estaban listas para juzgarla. Él leyó algunos sin sentir rabia. Otros le dieron náuseas, no porque dolieran, sino porque confirmaban algo. La verdad no siempre compite en igualdad de condiciones. Quien controla la narrativa, controla la compasión. Ella sabía exactamente qué mostrar y qué ocultar. Jamás mencionó las burlas, nunca habló de los videos anteriores, mucho menos de cómo había expuesto la intimidad de su matrimonio para ganar aprobación. El silencio selectivo también es una forma de manipulación. No estaba contando su versión, estaba evitando la realidad. Él pensó en responder, en publicar pruebas, en defenderse. Bastaban unos minutos para desmontar el personaje que ella había construido. Pero entendió algo clave. Entrar en ese juego era convertirse en contenido también. Y él ya no estaba dispuesto a ser parte del espectáculo. La dignidad no necesita réplica. Mientras ella sumaba seguidores, él perdía peso. No por tristeza, sino por desgaste. Dormía poco, comía mal. La mente le reproducía escenas, frases, risas ajenas. El cuerpo pagaba lo que el alma intentaba procesar. El cuerpo siempre entiende antes que las palabras. Hubo noches en las que dudó. Pensó si no había exagerado, si no debía haber hablado, si el silencio no lo estaba condenando. Pero cada vez que imaginaba volver, lo invadía la misma sensación. Asco. No a ella, a la idea de aceptarse pequeño. Volver habría sido traicionarse a sí mismo. Con el tiempo, dejó de revisar su perfil. Dejó de leer comentarios. Dejó de preguntarse qué versión de él circulaba en redes. Descubrió algo inesperado. Cuando nadie te mira, empiezas a escucharte. La sanación empieza cuando el ruido se apaga. Un día, mientras ordenaba cajas, encontró una foto vieja. Los dos sonriendo, antes de todo. No sintió nostalgia, sintió distancia, como si mirara a dos personas que ya no existían. La imagen no dolía, eso lo sorprendió. Cuando el recuerdo deja de doler, algo se cerró. Entendió entonces que la traición no fue el final del matrimonio, fue la confirmación de algo que llevaba tiempo muriendo. El desprecio no nace de un día para otro, se cultiva, se practica, se normaliza. Nadie humilla de repente, primero deja de respetar. Hoy vive solo, sin aplausos, sin likes, sin testigos. Pero duerme en paz. No teme abrir su teléfono, no mide sus palabras, no camina con cuidado. Recuperó algo que no sabía que había perdido: tranquilidad. La paz no hace ruido, pero sostiene. Sabe que el proceso no terminó, que habrá días malos, que la herida no desaparece de inmediato.
pero también sabe algo con certeza. No perdió a una gran persona, perdió una máscara. Y las máscaras, tarde o temprano, siempre se caen. Si alguien le preguntara qué aprendió, no hablaría de infidelidad. Hablaría de respeto, de límites, de no permitir que nadie convierta tu dolor en entretenimiento. Porque hay cosas que no se negocian. La dignidad no se comparte, se defiende. Ella seguirá publicando, seguirá contando historias. Tal vez cambie de víctima, tal vez cambie de discurso. Él ya no estaba ahí para verlo. Y esa es su verdadera victoria. No ganar la historia, sino salir de ella. Porque quedarse habría significado aceptar ser un personaje secundario en una narrativa diseñada para destruirlo. Y él, al irse en silencio, eligió algo mejor. Elegirse a sí mismo. Este espacio existe para quienes no pudieron hablar a tiempo. Si tienes una historia real, envíala a pasionesdelacalle.oficial@gmail.com.